Buenas tardes. Me gustaría, antes de nada, dar las gracias a la organización de esta conferencia por invitarme a Casa Árabe y la Universidad de San Damaso. Un poco sobre mí. Soy un sacerdote irlandés, misionero que he vivido en misiones durante 25 años en Argelia, Sudán, y ahora me encuentro en el Golfo, en Dubái. No soy un académico, aunque he estudiado árabe y cultura islámica, pero lo que venía a hacer esta tarde es presentar una imagen de lo que la Iglesia Católica y otras iglesias viven a día de hoy en la península arábiga. Voy a empezar dando una breve historia sobre los cristianos en la península arábiga. Venimos del pasado y ahora saltamos al siglo XIX, cuando llegaron los primeros misioneros en el 1841 a Adén, 2 años después de que los británicos hubieran tomado el puerto y establecido su dominio. Había misiones primero de misioneros de Francia y después de Florencia, en la Toscana. La actividad misionera actual es muy parecida a la que se ve en África o incluso Sudamérica. La presencia era muy pequeña hasta que se descubrió el petróleo recientemente. Los misioneros en Adén tenían algunas instituciones, escuelas, y también se dio la independencia de Yemen y los dos Yemens que se crearon en los 60. Estaba la República Árabe de Yemen del Norte y la República Democrática Popular de Yemen del Sur, con la capital en Adén, con un régimen comunista muy fuerte. Y en los 70 llevó a que se expulsara a los misioneros católicos y huyeron sobre todo a Bahrein, se cerraron las escuelas y las instituciones. Hubo ese mismo fenómeno de nacionalización en otros países árabes al mismo tiempo, como Irak, Siria, Argelia, donde muchas instituciones católicas se cerraron. Después se unificó Yemen del Norte y Yemen del Sur en el 1990 y desde entonces no se ha producido una estabilidad, como bien sabemos. En los últimos años, esta guerra civil ha costado la vida a muchos yemeníes y mucha destrucción, por supuesto. En el 73 fue el año más difícil para la Iglesia Católica, cuando se nacionalizaron 4 escuelas de misiones y se confiscaron las residencias. Para volver a las instituciones de la Iglesia Católica, en el 1881 se estableció el primer vicariato en Adén y duró hasta el 74, donde se trasladó de Adén a Abu Dhabi. El compañero que ha hablado anteriormente ha hablado del descubrimiento del petróleo, y el petróleo ha cambiado todo el Golfo en el siglo XX. Si existe una presencia cristiana en el Golfo es porque muchas personas han venido a trabajar en la industria petrolera y otras industrias que surgieron después. Entonces, con el descubrimiento del petróleo en los países del Golfo, muchas personas, sobre todo del sur de Asia, vinieron a trabajar y a ayudar a los países a establecerse como independientes. En los 70, el número de misioneros católicos aumentó, provenientes de Italia y también del continente asiático, del sur.
Entonces, si hoy podemos hablar de la situación en los distintos países del Golfo, hablamos de la península del Golfo, pero hay muchas realidades distintas en los distintos países del Golfo. Aquí tenemos unas imágenes de la primera iglesia en Abu Dhabi en el 65, en mitad del desierto. Después aquí hay un mapa de la situación política actual. Esperen. ¿Cómo puedo volver atrás? ¿Alguien me puede ayudar? Entonces, como pueden ver, la Iglesia a día de hoy está presente en los 6 países de la península arábiga y me gustaría mostrarles algunas estadísticas. Aquí pueden ver que los países más poblados, Arabia Saudita y Yemen, con 30 millones y 26 millones aproximadamente. El número total de católicos en Arabia Saudita es 1,5 millones de católicos. Y en Emiratos Árabes Unidos, como unos 900.000 católicos. Hablamos de católicos, yo, por supuesto, hablo más de católicos, pero hay que incluir otras iglesias. Los católicos son como un 70% de la población cristiana total. Existen países donde no hay documentación sobre el número de cristianos. Otras veces tenemos como fuente los gobiernos que no son cristianos y es muy difícil saber quién es católico, quién no es católico, etc. Entonces, esta es la situación de parroquias en los distintos países del Golfo. Tenemos Bahrein con 2, Kuwait 4, Omán 4, Qatar 1, Arabia Saudita 3, con un asterisco porque no tenemos parroquias oficiales, pero tenemos cristianos y tenemos sacerdotes que atienden a estos cristianos. Entonces, diría que tenemos como 1,5 millones de cristianos con unos 15 sacerdotes que cuidan de estos fieles de incógnito. Trabajan en situaciones muy difíciles, en casas de las parroquias, en embajadas, sobre todo. Y en Yemen también hay un asterisco, porque, según estamos hablando hoy aquí, no queda ningún sacerdote en Yemen. Tenemos 2 comunidades de las hermanas de Santa Teresa. Habrán oído que asesinaron a 4 religiosas hace unas semanas, a un cristiano y a 12 musulmanes, 5 cristianos y 11 musulmanes, perdón. Esto solo hace 5 semanas. Una de los sacerdotes que cuida de esta comunidad, proveniente de la India, ha sido secuestrado y esperamos que siga vivo. Después llego a Emiratos Árabes Unidos, tenemos 8 parroquias. Como he dicho, el Reino de Arabia Saudita es el país más grande, con más población, de más de 30 millones. Los expatriados son como un 33% y católicos habrá como 1,5 millones. Así que imagino que de cristianos sería 2 millones, podríamos decir. El Reino de Arabia Saudita es una monarquía teocrática islámica del suní. No hay religión, no hay libertad religiosa y el gobierno no reconoce la libertad religiosa y las prácticas están muy restringidas. Una de las razones es que un hadith o una referencia de
del profeta, que dice que el Islam es la única religión del territorio y la Santa Sede no tiene ninguna relación diplomática con Arabia Saudita. Hay contactos, pero son informales. Qatar, con una población de más de 2 millones, expatriados el 88% de la población, y consideramos que hay como 25.000 católicos, 250.000 católicos, perdón. Una parroquia y 8 sacerdotes. Es un estado wahabí. En la Constitución se dispone la libertad de asociación y reunión pública y de credo conforme a los requisitos de orden público y moralidad. Independientemente de esto, la ley prohíbe proselitizar si no eres musulmán, y hay algunos lugares con restricciones de culto. Desde que llegó Hamad bin Khalifa al-Thani en el 95, ha habido grandes reformas en el régimen catarí, que era muy anticuado y muy vinculado a Arabia Saudita, pero desde el 95 ha conseguido un montón de independencia política. Eso lo sabemos. Entonces, se ha dado un gran progreso incluso en el terreno religioso. El Reino de Bahrein tiene una población de 1.300.000, expatriados un 54% y católicos 80.000. Bahrein es la sede del Obispado de Arabia del Norte. En la Iglesia Católica tenemos 2 diócesis, una en el norte y otra en el sur. Arabia del Norte cubre Bahrein, Qatar y otros países, mientras que en la que yo trabajo cubre Omar, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. Esta es una imagen de la nueva iglesia en Doha, que alberga a unas 200.000 personas y está desbordada. Como pueden ver, muchos de los fieles son indios, filipinos. Volvemos a Bahrein, que en su constitución declara que Islam es la religión oficial y que la Sharia es la principal fuente de legislación. La Constitución dispone la libertad de conciencia y la inviolabilidad del culto. Hay algunas restricciones sobre este derecho. Como les he dicho antes, Camilo Balín, el obispo de Bahrein, desde que llegó, consiguió obtener la nacionalidad bahraní del rey. Y hace unos años consiguió un terreno bastante grande para una catedral que actualmente está en construcción. Esta es la iglesia actual, pero como pueden imaginar, con 800.000 fieles es muy difícil albergarlos aquí. Kuwait tiene una población de 3.700.000, expatriados 69%, y los católicos son unos 150.000. 4 parroquias, 20 sacerdotes, hay religiosas, hay escuelas, y fue la sede del obispado hasta que se movió a Bahrein hace unos años, y desde el 2001 es la sede del nuncio apostólico, que es la sede de 5 de los 7 estados en la península arábica, que mantienen relaciones con la Santa Sede, salvo Omán y Arabia Saudí. Arabia Saudí porque es Arabia Saudí, y Omán quizás porque no se ha conseguido establecer las relaciones, pero estamos avanzando en ello. La Constitución de Kuwait dispone la libertad de credo y de práctica religiosa. Declara que el Islam es la religión estatal y que la Sharia es la fuente de legislación. Hay que decir que creo que en todos los países arábigos musulmanes, en su primer artículo o en el preámbulo de su constitución, se menciona el Islam.
bien como fuente de legislación. Los musulmanes lo mencionan como fuente de legislación, bien el Islam, bien la Sharia. Omán, que tiene una población de más de 4 millones, un 44% de expatriados y católicos son unos 95.000. Aquí tenemos 4 parroquias en Omán, con 2 en la capital y 2 en las puntas del país. Shalala, cerca de la frontera con Yemen, y otra en Shaha, que está cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. La ley básica, conforme a la tradición, declara que Islam es la religión estatal y que Sharia es la fuente de legislación. Prohíbe la discriminación en función de la religión y dispone la libertad de practicar ritos religiosos siempre que no importune el orden público. El orden público es un concepto muy importante en los países islámicos o musulmanes. Entonces, volviendo a Yemen, como sabrán, es un país que no forma parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Es como el hermano discriminado de la península. Se queda fuera de muchas de las cosas que suceden. Parece que no forma parte de todo el boom del petróleo. El nivel de vida es inferior al de otros países y en los últimos 20 años ha estado sufriendo esta guerra civil y la falta de prosperidad económica. Como ya he dicho, no tenemos sacerdotes en el país y el número de cristianos, aquí decíamos 2.000, yo creo que ahora son menos. En la Constitución se dispone la libertad religiosa y el gobierno lo suele respetar, aunque existen ciertos límites. La Constitución declara que el Islam es la religión estatal y que la Sharia es la fuente de toda legislación. La política gubernamental sigue ayudando a la práctica religiosa libre, aunque nuevamente hay varios límites. En la crisis actual, como les he dicho, 4 religiosas y otras 12 personas fueron asesinadas hace 5 semanas, pero no fue la primera vez. En el 97, 4 hermanas de la Orden de Santa Teresa fueron asesinadas en Hodeiya. Así que esta es la segunda vez en 20 años que las congregaciones religiosas sufren en Yemen y aún así deciden quedarse. Es algo muy hermoso y algo heroico. Aquí está una foto de las hermanas que murieron hace 6 semanas. 2 hermanas de Ruanda, una de la India y una de Kenia. Esta es una foto de la casa que se alquilaba como iglesia en Sama. Y esta es una foto de la iglesia en Saná que se quemó hace un año. Entonces, esto ya no existe a día de hoy. Vamos a ir a los Emiratos Árabes Unidos, que es el país que más conozco porque llevo viviendo allí 4 años. Y creo que es el ejemplo perfecto, si podemos ponerlo así, de la tolerancia religiosa y la coexistencia que existe en el mundo árabe. Hay países en torno que también son tolerantes, como Omán, Qatar, pero creo que en los Emiratos Árabes Unidos tenemos mucha suerte de poder vivir bajo un régimen que tolera el cristianismo y que en los últimos 40 y 30 años la Iglesia no solo ha sido tolerada, sino también apoyada. Hay una población de
más de casi 900.000 y expatriados es un 85% de la población, que son 9,5 millones. Tenemos 9 religiosas allí y tenemos 10 escuelas en el país. 5 pertenecen al vicariato y 5 a otras congregaciones religiosas. La Constitución del Emiratos Árabes Unidos dispone de la libertad de religión conforme a las costumbres establecidas y el gobierno suele respetar este derecho en la práctica. No obstante, hay ciertos límites. La Constitución Federal declara que el Islam es la religión oficial del país y no se ha informado de abusos a la sociedad o de discriminación en función de credo o práctica religiosa. Esto cambió cuando se declaró un delito la discriminación en función de la religión. Y creo que este es el deseo de las autoridades emiratíes de demostrar que es una sociedad abierta y tolerante. Y seguramente es algo único en el mundo árabe. Los rascacielos de Dubái, todo el mundo dice, ¡ah, estás viviendo en Dubái! Y sí, es algo que algunos llaman como el Disneyland de los adultos. Es cierto, es muy hermoso y se han dado grandes avances en los últimos 30, 20 años. Los apartamentos del Emirato de Ajman, donde crecen los edificios por todos lados. Aquí el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, más de 830 metros, muy hermoso. Sharjah, a la salida a las afueras de Dubái. Y todos estos avances se han producido gracias a los trabajadores extranjeros. Hay algunos que los denominan migrantes, otros trabajadores. Hay personas de todos los niveles de la sociedad, trabajadores que se dedican a la construcción, otros a la educación en los hospitales, cientos y miles de filipinos, de enfermeros filipinos, personas filipinas que trabajan en las empresas, en ventas, en los aeropuertos, en todos lados. Y, por supuesto, hay miles de personas en puestos directivos, muchos de ellos viniendo de Estados Unidos, pero también de Francia, de Alemania, de España, personas que, de una manera u otra, están aportando su granito de arena a este gran avance que se está produciendo en los Emiratos Árabes Unidos en los últimos 20 o 30 años. Más fotos de Sharjah, la hermosa mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi, que es una muestra arquitectónica brillante. En Emiratos Árabes Unidos, la iglesia y la mezquita van codo con codo. Casi cerca de todas las iglesias hay una mezquita, porque hay una mezquita cada pocos metros. Hay más mezquitas en Dubái que iglesias en Roma. Y creo que utilizo esta analogía de iglesias y mezquitas codo con codo porque creo que parte del deseo de las autoridades de mostrar esta libertad de credo, que las personas puedan practicar su religión, educar a sus hijos para una buena vida de una manera libre. Esta es la foto de una misa en Abu Dhabi, la iglesia de San José. Y esta fue la apertura de un nuevo colegio en Dubái. Un arzobispo de Suiza, compramos la escuela y alquilamos el terreno de la Comisión de Terrenos de Emiratos Árabes.
En 4 o 5 años esperamos tener 450.000 estudiantes de 45 nacionalidades distintas y lo dirigen hermanas filipinas. Aquí están las hermanas filipinas a la izquierda, con una mujer india que es una hermana que dirige otra de las escuelas. Esta es nuestra nueva iglesia, Santa Teresa, en Abu Dhabi, que el año pasado fue bendecida. Y pueden ver personas de distintos países, tribus, idiomas, naciones. Una iglesia católica de distintos ritos y lenguas. Cuidamos de los fieles de otros ritos, sobre todo siro-malanka, maronitas, los católicos griegos. Aquí está la liturgia de los griegos. Y también se ve un sacerdote del Líbano, de Ucrania, del Líbano podemos ver que es un converso del Islam. Y yo estoy en el medio, pueden ver mi cabecita calva. La iglesia de cristianos orientales, Siro-Malanka, es la iglesia católica de Siro-Malankara, la procesión con 2 obispos siro-malankaras, con un copto. Lo que intento decir es que en el Golfo, a día de hoy, vivimos una experiencia única en la Iglesia, que es universal y donde todo el mundo se lleva bien, aunque les cueste creerlo. Esta era la iglesia que se construyó en 1983 en Abu Dhabi y este es el nuevo edificio que les acabo de mostrar el interior en una de las diapositivas anteriores. Aquí es donde vivo, la iglesia de Santa María en Dubái, que puede albergar a unas 260.000 personas. Pero tenemos más fieles de los que podemos albergar, con lo cual tienen que quedarse fuera, pasando calor, a veces a temperaturas superiores a los 40 grados. Está la iglesia de San Miguel en Sharjah. Bueno, cosas concretas, diferentes culturas y nacionalidades. Es algo que me gustaría subrayar, como ya he dicho, porque Dubái es casi el centro del mundo, donde se ven distintas culturas y nacionalidades. Muchas de ellas vienen del sur de Asia, de Filipinas, pero tenemos personas de todo el mundo. Un laboratorio del mundo moderno, la bendición de una experiencia nueva para la Iglesia Católica, personas que trabajan juntas, que se vinculan más allá de la raza, de la lengua y de la etnia, y el descubrimiento de que todo es universal. Aquí está el horario de la iglesia de Santo José, y pueden ver las misas en otros idiomas que tienes: árabe, filipino, malayo, tamil, malakándara, urdu, shihala, francés, alemán, español, italiano, coreano. Todos en un solo fin de semana. Todos los fines de semana. Este es el domingo de Ramos, la procesión. Este es el obispo Paul. Y tras la catedral está la mezquita. Las oportunidades de una nueva y auténtica experiencia para la Iglesia Católica. El problema de tener tantos fieles es que no tenemos suficiente espacio. Tenemos una iglesia tenemos 8 iglesias por 800.000 personas
y nos falta espacio para ellas. El Jueves Santo con personas de pie incluso entre los coches. Hay veces que los sábados por la tarde celebro la misa en francés y la última vez me dijeron, cuando fui a la comunión, 2 filipinos me habían quitado el sitio. Esta es la realidad que vivimos. Aquí esperando a la confesión, haciendo cola para confesarse. Semana Santa es como Gólgota para los sacerdotes, porque tenemos horas y horas y horas de confesiones. Tenemos que dar una absolución general al final. Una reunión en torno al altar. Es un altar externo en Abu Dhabi. La veneración de la cruz el Viernes Santo. Hay distintas costumbres de distintos países. Los filipinos traen el Santo Niño y tienen sus celebraciones. Los indios de Tomanadur tienen ciertas celebraciones. Y los indios de Goa celebran al San Francisco Salvador, etc. Este es la vigía de Pascua en Abu Dhabi. Y fuera de las iglesias hay salas de oración en los campos de trabajo. Hay nuevos grupos que se están estableciendo, que se unen para rezar, sobre todo la oración carismática, sobre todo los indios, pero también los filipinos, oración carismática. Pueden ver cómo se reúnen para ella. Esto es un gran reto para nosotros, los líderes de la Iglesia, si queremos decirlo así, entre animar y gestionar. Porque hay muchos católicos de Pentecostés que surgen y es un desafío, pero también es por la gracia de Dios. La oración en el campo de trabajo. Estoy casi acabando. Los servicios de la Iglesia a los pobres, actividades caritativas, una asistencia legal limitada, vemos una pobreza entre una gran riqueza. Aquí ven cómo hay personas que están recogiendo la basura en el desierto y después todos los trabajadores. Sin ellos esta realidad no sería el campo de trabajo en Abu Dhabi. ¿Y quién construye los rascacielos? Pues mano de obra y también los palacios. Entonces, los desafíos es la falta de estabilidad, el sistema de kafala, la falta de acceso a la nacionalidad, una restricción de la libertad política, de sindicatos, libertad de asociación, un abuso de mano de obra y de empleadas del hogar, tráfico de personas, prostitución y muchas personas en la cárcel por delitos de alcohol, de drogas o de prostitución. Este es un sirio al que se le denegó el visado. Es una visa Schengen, pero es universal. Entonces, Emiratos Árabes Unidos, una tierra de oportunidades para muchos que salen de la pobreza, del desempleo, de la guerra, para las sociedades del sur de Asia y de Europa en transición, una sociedad tolerante y una apertura al avance económico y cultural. Aquí pueden ver una apertura de una de las iglesias, la Navidad ecuménica con los representantes locales y la última diapositiva de la Escuela de San José en Abu Dhabi, el Día de los Deportes. Muchas gracias por su atención.